Dios les bendiga a todos. Fuerte el aplauso para el Señor. Fuerte el aplauso para el Rey de Reyes, Señor de Señores. Él es digno de ser de gran manera alabado y exaltado. Amén. Dios les bendiga a todos. La mano del Señor esté sobre usted hoy. Bendiciones. Vamos a empezar este tiempo dándole gracias a nuestro Dios. Gracias por el tiempo de adoración que tuvimos, por este tiempo de oración. Y queremos empezar su palabra, amén, dándole gracias a Él por su palabra, por todo lo que nos regala a través de la Escritura. Amén. Vamos a la Escritura, primera de Juan, capítulo 2, verso 17. Y vamos a hablar de cosas que necesitamos para nuestra transformación espiritual, una transformación que va el Señor cada día en nosotros, de adentro hacia afuera. Nos está transformando, nos está renovando también. Queremos que la palabra del Señor nos ayude en ese tiempo de transformación. Amén. Lo primero que vamos a ver es que nosotros tenemos varios frentes. Hay varios frentes en la lucha espiritual y hay varios frentes que tenemos que empezar a combatirlos directamente con la palabra. Amén. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Esos frentes de la palabra, esos frentes que nos dice la Escritura, amados hermanos, se deben combatir con lo que el Señor nos ha venido enseñando. Y es muy importante primero reconocer la voz de Dios en todos estos asuntos, ¿verdad? Hoy vamos a ver que hay varias voces que quieren taponar, cerrar o bloquear la voz de Dios en nuestras vidas. Y quiero que todos estemos muy atentos a esto. Vamos a hablar de varios frentes, pero quiero tocar ahora el frente del mundo. En primera de Juan 2:17, la palabra de Dios dice: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, que dice la palabra, permanece para siempre. Amén. Todo lo que hay en el mundo, deseos de carne, de ojos, vanagloria, no proviene de Dios, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo, que dice la palabra, pasa. Los deseos pasan, pero el que hace la voluntad del Señor va a permanecer para siempre. Este frente es un frente bien tremendo, bien difícil, para que empecemos a conquistarlo. Quiero que vayamos a Efesios capítulo 2 también. Efesios capítulo 2, dice la palabra allí en el verso, si nos podemos ubicar todos en el verso 2, por favor. Ubícate en Efesios capítulo 2, verso 2. Dice la palabra: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, dice la palabra, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra mente, de nuestra carne, haciendo la voluntad de nuestra carne y los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, pero Dios, que es rico en misericordias, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Pablo también habla aquí en Efesios que es una corriente. El mundo, escúchame, el mundo destruye la influencia de la verdad de Dios en la vida de una persona. Hay una influencia de Dios que te trae con verdad. ¿Se acuerdan de la parábola del sembrador? El Señor salió y sembró, pero parte cayó en un lugar donde se ahogó por los afanes de la vida. Esos son las piedras, los espinos también, ¿verdad? Y esa influencia, ¿qué hace? Destruye la verdad de Dios. ¿Qué influencia el mundo? Otra cosa que hace es producir deseos de impiedad,
Otra cosa que hace es andar en glotonerías, en embriaguez, en afanes de la vida. Otra cosa que hace el mundo es caminar en adulterios. Proporciona también un estado de seguridad falsa, el mundo. Y por último también puede llevar a la apostasía. Entonces, todas estas cosas que el mundo está influenciando en el ser humano, producen una voz muy fuerte al corazón de nosotros. Lo importante es saber qué voz me está gobernando a mí, qué voz me gobierna, qué voz me gobierna a mí. Otra de las voces que influye mucho es la carne. ¿Qué hace la carne? La carne excita al egoísmo, a la autocomplacencia, ¿verdad? Eso es lo que hace el pensamiento carnal. No glorifica a Dios, se envuelve en la vanidad de la mente. Por eso Pablo dice: renovémonos en el pensamiento, en el espíritu de nuestro pensamiento, renovémonos ahí siempre, no nos conformemos a las cosas, ¿verdad? Y la Escritura nos habla acerca de que esa influencia carnal nos excita al egoísmo. Por eso vienen raíces como el orgullo, raíces como la soberbia, que son propias de allí y hacen que la persona caiga en pecado, caiga en tentaciones, siga cometiendo los mismos ilícitos. Y eso es otra voz que viene a nuestras vidas, ¿verdad? Hay otra voz también, que es otro frente. Yo estoy hablando del mundo, la carne, y yo voy a hablar de otro frente también, que es otra voz que mantiene una influencia fuerte, que es la voz del enemigo, del acusador, o del adversario, o del diablo, ¿sí? ¿Qué hace esta voz? Él es experto en acusar. Satanás es experto en acusar. Allá por Apocalipsis 12:10, si quiere, ve y búscalo y léelo conmigo. En Apocalipsis 12:10 dice la palabra del Señor. Apocalipsis capítulo 12. Vamos a dar una espera para que todos lo encuentren, por favor. Apocalipsis 12:10. Amén. ¿Ya llegamos allí? Apocalipsis 12:10 dice: entonces oí una gran voz del cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Entonces, ¿cuál es el trabajo especializado de este ser? Acusar. Todo el tiempo está acusando. Otra de las labores que hace esta voz es generar dudas, cuestionamientos. Cuestiona la palabra del Señor. Amén, hermanos, ¿estamos acá? Ese ser está cuestionando la palabra de Dios. ¿En quién lo hizo? ¿Se acuerdan de Eva? Cuestionó la voz de Dios, el mandato de Dios que le estaba diciendo a quién, a Eva. Pues cuestionó, aunque Dios te ha dicho esto. También cuestionó la identidad de Jesucristo, del Señor, en el desierto. Si tú eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Cuestionó al Señor. Ahora, esa es la voz acusadora, esa es la voz que pone duda, esa es la voz satánica. Este es otro frente fuerte. No solamente genera dudas, sino que también genera culpa, ¿verdad? Culpabilidad a la persona, hace que la persona se sienta culpable. Nosotros, escúcheme, nosotros hemos sido lavados con la sangre del Cordero de Dios, amén. Hemos sido lavados con la sangre de Cristo, iglesia. Hemos sido lavados con la sangre del Cordero. Amén, hermanos. Otra de las cosas que también hace esta voz es que descalifica a las personas, ¿sí? Cuando hablo de descalificar a las personas, esta voz hace que las personas se sientan que no valen, que no merecen, sientan que esa persona no sirve para nada, ¿verdad? Echa culpas de las cosas. ¿Sí me hago entender? ¿De quién es esa voz? Esa voz es una voz satánica. ¿Estamos de acuerdo? ¿Verdad? Hay otra voz también
que llega a nosotros, que es la voz de la conciencia. ¿Sí? La conciencia, ¿para qué fue puesta en nosotros? La conciencia es puesta como ese parámetro en nuestras vidas para determinar las cosas que son correctas. Pero cuando la conciencia empieza a hablar al lado negativo, entonces es muy difícil, hermano, escúcheme, es muy difícil detectar las anteriores voces, diablo, mundo, carne, cuando hay una conciencia que está cauterizada por el pecado, ¿verdad? ¿Cómo se cauteriza una conciencia? Con un pecado repetitivo se va cauterizando la conciencia. Pecó una vez, no pasó nada, no sucedió nada, chévere, no sucede nada, volvámoslo a hacer. Como no pasó nada, no cayó un rayo del cielo, no te fulminó, entonces sigues haciéndolo, hasta que al final la conciencia empieza a ¿qué? A cauterizarse, ya se vuelve insensible esa conciencia, ya no le importa nada, y ya la persona piensa que lo que está haciendo es algo normal, cuando no lo es así. Entonces, cuando la conciencia por pecados repetitivos empieza a cauterizarse, es como que le quemas y ya no siente, entonces no puede escuchar las otras voces, le es muy difícil escuchar las otras voces. Y lo más tremendo es que cuando esa conciencia se alinea a una voz satánica, ya es impresionante, porque la conciencia allí, en ese estado, ¿verdad?, queda desactivada esa persona totalmente, queda a la merced del enemigo, de sus demonios, de sus cosas. Pero la conciencia, cuando está puesta en nosotros y nos centramos en la palabra, porque debemos centrarnos en la palabra, entonces nos ayuda también a elegir lo que para nosotros es lo correcto también. Amén. Y hay otra voz, hay una voz que es la voz del Espíritu Santo. Amén, hermanos. ¿Cuántos creen que el Espíritu Santo habla? Amén. Él habla. Dígalo con fuerza, hermanos. El Espíritu Santo nos dirige. Para eso yo quiero que usted vaya a Romanos capítulo 8, verso 14, porque la voz del Espíritu Santo nos dirige, y es importantísimo que también empecemos a escuchar esta voz preciosa del Señor, la voz del Espíritu. Amén. Romanos 8, 14 dice la palabra: porque todos, diga conmigo, todos, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, ¿qué dice la palabra? Estos son hijos. Dígalo fuerte, iglesia. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, ¿qué dice la Escritura? Estos son hijos de Dios. Aquí viene lo importante, ¿verdad? Que escuchar la voz de Dios es un privilegio. ¿De quién? De los hijos. ¿Cuántos son hijos de Dios acá? Amén. Si usted es hijo del Señor, usted tiene el privilegio de escuchar. Y voy a soltar algo que parece de pronto fuerte, pero no es cosa de lo sobrenatural. No son cosas de lo sobrenatural. Son cosas de privilegio. El que tiene el carácter de hijo, el que es hijo, el Señor dice que para que seamos hijos, debemos recibirlo a Él. Y una vez empezar a caminar en esa dirección con Él. Amén. Y el que es hijo es direccionado por la voz del Señor. Así que cuando nosotros no podemos escuchar la voz del Espíritu, tal vez sea porque no podemos callar las otras voces. La pregunta en esta mañana es la siguiente: ¿qué voz te está gobernando a ti? ¿Qué voz me gobierna? Pregúntate esto: ¿qué voz me está gobernando? Amén. ¿Es la voz del mundo, los afanes, las ansiedades de la vida? ¿Es la voz de la carne, el egoísmo, con la autocomplacencia? ¿Es la voz del diablo, la voz acusadora, la voz condenativa, la voz que me descalifica? ¿O es la voz del Espíritu, que es el que me guía toda la verdad, dice la palabra? ¿Qué voz estamos escuchando? Para tomar decisiones necesitamos escuchar la voz ¿de quién? De Dios.
Para ser direccionados necesitamos escuchar la voz del Señor. Para cumplir el propósito necesitamos escuchar la voz del Señor en nosotros. Y tenemos que apagar, escúcheme, tenemos que apagar todas las otras voces, acallar todas las otras voces, dejarlas de escuchar, ¿verdad? Y dejar de entrar en ambientes de conversaciones, cosas que escuchamos que van dejando suciedad en el espíritu, en la mente, y eso impide que fluya el mover de Dios. Escúchame, si un canal de agua tú le echas basura a ese canal, ¿verdad? Por fuerte que sea el agua, por mucho que el agua venga, si está bloqueada con basura, ¿qué pasa? No va a fluir. Lo mismo pasa con la voz del Señor. La voz del Señor quiere fluir en nuestros canales, pero si nuestros canales están llenos de suciedad, no va a fluir. ¿Cuál es esa suciedad? Todos los afanes, todas esas voces, las voces de la carne, las voces del mundo, las voces de afuera que vienen y que quieren silenciar la voz del Señor. Amén, hermanos. ¿A quién le pasó eso en la palabra? Le pasó a Elías. Era un hombre tremendo de Dios, tremendo hombre de Dios, ¿verdad? Pero en un momento del ministerio se desconectó. Una mujer le dijo: lo voy a matar, y él se desconecta, le da ansiedad, sale corriendo, sale huyendo, se va a meter al monte de Dios, y el Señor le dice: Elías, ¿dónde estás? Le pregunta al Señor: Elías, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás, Elías? ¿El Señor le estaba preguntando por su posición geográfica? No, lógicamente que no. Le estaba preguntando por su posición espiritual. ¿Qué voces empezó a escuchar? La voz que amedrentaba, la voz que empezaba a amenazarlo. Empezó a escuchar otras voces y empezó a desviarse. Lo tremendo de este asunto es que el Señor, cada vez que nosotros vamos perdiendo esa voz de Dios en nuestras vidas, tenemos que identificar, hermano, identifique por qué se ha perdido esa voz de Dios. Si usted dice: pastor, yo ya no escucho a Dios como antes, ¿verdad? ¿Qué pasa? Hay que identificar qué voz es la que se está metiendo y está interfiriendo en su vida espiritual. ¿Qué cosas está metiendo en su vida para que no escuche la voz del Señor? Elías empezó a escuchar la voz del Señor como un silbo suave y apacible, ¿verdad? Y Dios se presenta como terremoto, fuego, se presenta con estruendo. Pero dice: Dios no estaba ahí, Dios ya estaba en donde, el silbo suave y apacible, queriendo entendernos también a nosotros, darnos a entender a nosotros que posiblemente la voz de Dios en Elías estaba así. Elías, ¿dónde estás? ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás? Sal de allí, de esa situación en la que te encuentras, y ven acá. Amén. Entonces, para poder escuchar la voz del Señor, necesitamos nosotros apagar las otras voces. Hay afán, hay ansiedad, hay vanidad de la mente, hay egoísmo en mi vida, ¿verdad? Hay cosas de autocomplacencia, hay cosas que me están destruyendo. No podemos dejar que raíces de amargura entren al corazón a dañar la voz de Dios en nuestras vidas, ¿verdad? En 2 de Corintios, vaya conmigo allá, 7:1, dice la palabra del Señor. 2 de Corintios, capítulo 7, versículo número 1. ¿Cuántos alaban al Señor, hermanos? ¿Cuántos alaban su nombre? 2 de Corintios 7:1 dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, dice, limpiémonos de toda contaminación. ¿De qué? De carne, y también de qué? Y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Dios utiliza vasos limpios, vasos de honra, utiliza el Señor. Amén. Amén. Hay vasos que son vasos de honra para el Señor. Por eso necesitamos nosotros limpiarnos de toda, ¿qué? Contaminación. Lo que destruye la influencia de la verdad, lo que trae impiedad, lo que trae afán, lo que trae egoísmo, malos pensamientos, lo que trae acusaciones, lo que trae condenación, lo que trae todas estas fatalidades.
en la vida a un ser humano y a un creyente, eso tenemos que limpiarnos de toda esa contaminación. Tenemos que limpiarnos de todas estas cosas para empezar a escuchar lo que Dios quiere que nosotros oigamos, que es su palabra. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Entonces, nosotros tenemos que aprender a direccionarnos en la voz del Señor. Si hay unas voces de confusión, no va a ser claro el mensaje de Dios para tu vida. Si tienes voces de confusión en tu ser, no va a ser claro el propósito tampoco de Dios para ti. Necesitamos establecer bien claro el propósito de Dios. La palabra de Dios dice: renovemos en el espíritu nuestro entendimiento. Ahora, ¿cómo hacemos entonces para entender cuándo Dios nos habla? Lo primero que tenemos que entender es lo siguiente, ¿verdad? En Romanos 8:16 dice la palabra que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, ¿verdad? En el 14. Ahora vamos a Romanos 8:16. ¿Qué dice Romanos 8:16? Búsquelo conmigo rápidamente. La escritura dice así, hermanos. Romanos capítulo 8, verso 16, dice la palabra: el Espíritu, amén, ¿ya estás ahí, hermanos? Amén. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Es una comunicación de espíritu a nuestro espíritu, del Espíritu del Señor a mi espíritu. Él es el que da el testimonio en mi corazón. Ese testimonio es un conjunto de afirmaciones de Dios en mi vida, de que soy hijo de Dios. Amén. Si el Señor te está llamando la atención por X, por Y, por cualquier situación, y te está llamando la atención, entonces obedece a esa voz. La Biblia dice: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis el corazón, ¿verdad? Si Dios nos está llamando la atención en algo, entonces escuchemos esa voz. Direccionémonos por el camino que el Señor dice, porque Él da testimonio a tu espíritu de que eres hijo. La Biblia dice que el Señor ama y reprende a todo aquel que toma, ¿por qué? Por hijo. Las represiones de Dios muchas veces, hermano, no nos gustan, pero cuando nos direccionan esas reprensiones, nos encaminan por donde tenemos que seguir, entonces trae fruto, trae testimonio a nuestra vida, trae convicción a nuestra vida, trae vida eterna a nosotros, y necesitamos entonces escuchar la voz de Dios. ¿Amén? ¿Cuántos lo creen? Amén. Amén. Entonces la voz del Espíritu, escúcheme, no perdamos la voz del Espíritu Santo en nuestras vidas, por el mundo, por la carne, por el diablo. No pierdas la voz de Dios por cualquier cosa, ¿verdad? No pierdas lo precioso de Dios por cualquier cosa, por afanes, por egoísmos, por malos pensamientos, por tentaciones, por acusaciones. No pierdan la voz de Dios por estas cosas. La voz de Dios sobre nosotros es quien gobierna nuestras vidas. La voz de Dios hace que nosotros, hermanos, tengamos autoridad, recuperamos gobierno, podemos representar a Dios en la tierra cuando la voz de Dios está en nosotros. Amén. Cuando la voz de Dios está en una persona, esa persona tiene ese gobierno de Dios establecido en ella. Amén. Y ese gobierno de Dios entonces hace que caminemos en esa autoridad. Amén. ¿Cuántos lo creen? Amén. La otra forma como Dios nos habla es a través de su palabra, ¿verdad? Y cuando la palabra de Dios la tomamos, la leemos, la atesoramos, ¿verdad? Y cuando la traemos al corazón, ¿verdad? Por el Espíritu de Dios, la traemos a nuestra vida. Entonces se hace un hábito en nosotros esa palabra, y ahí empezamos a buscar la voz de Dios cada día también. Amén. Por eso es importante conocerla. La Escritura. ¿Qué ha hecho Satanás con la Escritura? Distorsionarla. Quiere distorsionar la Escritura. Deja que el Espíritu Santo te enseñe su palabra. Unos dicen una cosa, otros dicen otra cosa, otros hablan de aquí, hablan por allá, otros acusan con ella, otros utilizan la palabra para acusar, para decir, para hacer, pero la Biblia no es para eso. La palabra de Dios no es para utilizarla como una espada en contra de la gente, no. La Biblia habla que la palabra de Dios es ¿para qué? Para desmenuzar, para partir, para quebrantar. ¿Qué cosa? Lo que está dentro de nosotros. La dulce voz de Dios es para eso. Es como martillo que rompe la piedra. ¿Cuál piedra? El corazón, ¿verdad? Y empecemos a escuchar lo que Dios dice. Por eso hoy en día hay
Tantas voces, voces que quieren ser aprobadas por la gente, que me aprueben, voces del mundo, ¿verdad? Voces de un mensaje de otro, pero hoy hermano, usted tiene que detenerse, y al detenerse hoy es para que escuchemos la voz del Señor en nuestras vidas. ¿Qué te está hablando Dios con este mensaje, iglesia? ¿Qué te está diciendo el Señor hoy con este mensaje? ¿Qué te está diciendo el Espíritu con esta palabra hoy? El enemigo ha querido distorsionar. Otra cosa por las cuales el Señor utiliza para hablar, su método es a través de la iglesia, a través del cuerpo. Amén. Porque escuchamos al Señor allí en esa directriz, a través de un hermano, a través de una persona que está buscando al Señor, que está ungida. Amén. No podemos ser ruedas sueltas andando en la vida como una rueda suelta, porque lo podemos estrellar. Necesitamos de otra persona, de otro, de uno, de otro, pero alguien que esté ungido, alguien que esté ungido, alguien que tenga la unción del Señor en su vida. ¿Se acuerdan de Pablo cuando cayó en el camino a Damasco y lo recibió el hermano, verdad? Y el Señor le da una orden a este hermano y le dice: ve allá a donde Pablo. El hermano le dijo: Señor, pero ese es Pablo, ese es Saulo, ¿sabes a dónde me estás mandando? Pero si ese hermano no hubiera sido receptivo a la voz del Espíritu, ¿verdad? ¿Qué hubiera pasado en esa historia? Pero ese hermano fue receptivo. Hermano, Jesucristo te sana, Jesucristo viene y te sana, ¿verdad? Gente ungida. Ay, Dios también nos habla. Ahora, ¿cómo es la forma que habla Dios? Dios habla claro, Dios habla directo y Dios habla al corazón. Amén. Dios habla claro, directo y al corazón. Dios te está hablando siempre al corazón. Sus palabras son palabras de fe siempre para nosotros. Dios siempre te va a hablar en fe. Dios siempre te va a hablar en fe a ti y a mí. ¿Sí? Él siempre te va a decir: levántate, no temas, yo te ayudo, sigue adelante, yo soy tu escudo, yo soy tu fortaleza, yo soy contigo, ¿verdad? No temas, yo siempre he estado allí. No pagues mal a la gente, no pagues el mismo mal que te hicieron, no lo vuelvas a pagar a ellos, ¿sí? No pagues mal por mal. Antes, al contrario, Dios te habla y te dice: paga bien por el mal que te han hecho. Si te hicieron mal, entonces paga mejor, dice el Señor. No te vengues, déjame la venganza a mí, mía es la venganza, yo daré el pago, tú simplemente ama, dice el Señor. Esa es la voz de Dios, es la voz del Señor que te direcciona, es la voz del Espíritu, ¿verdad? No corras hacia el mundo, te decepcionaron, no vayas a los brazos del mundo, no. Esa no es la voz de Dios, esa es la voz del enemigo. Te hicieron daño, corre a los pies del Señor. La gente cuando yo he visto a mucha gente que cuando se le hace daño, viene y se daña el corazón, alguien les hizo daño, la gente lo que hace es irse hacia atrás, hacia afuera, hacia el mundo, ¿verdad? Pero qué lindo es cuando esa persona levanta la cabeza, recapacita y en vez de correr al mundo, corre al altar. Corre al altar y busca el altar. Busca el altar de Dios. Me encanta Nehemías. Nehemías sabía cómo estaba la ciudad. Nehemías sabía cómo estaba destruido. Nehemías tenía una inquietud grande, pero ¿sabe dónde fue el primero? Él corrió a los pies del Señor primero. Y entró a la presencia del rey, y el rey le dijo: te estoy viendo con un semblante que no está bonito, le dice. Me gusta ese semblante que tienes. ¿Verdad? Entonces él le declara, y le da cartas y le da permiso, le da todas las cosas que necesita y va hacia allá. Y se le enfrentan enemigos, Tobías, Sanballat, se le enfrentan varios enemigos a él. Pero él dice: ustedes no tienen ni arte ni parte en la historia de nosotros. No se detuvo, miró hacia el frente, miró hacia adelante y Dios lo siguió guiando y acompañando. Y vinieron distractores para sacarlo. La voz de Dios, ¿qué hace? Te dirige hacia donde tienes que ir, ¿verdad? Esa es la voz del Señor. Cuando te habla claro, directo, ¿y a dónde? Y al corazón. Amén.
Así que yo te invito esta mañana, en el nombre del Señor, a que la voz de Dios sea la voz que te gobierne a ti, hermano. Que su voz nos gobierne, que su voz nos instruya. Que apaguemos todas esas otras voces. Por eso es importante que nosotros en nuestra vida no estemos escuchando tantas cosas. No estamos escuchando tantas cosas. Hoy están las redes sociales, que el Facebook, que el WhatsApp, que Instagram, que tantas cosas, tantas y tantas cosas que se ven allí, tantas cosas que se dicen allí, y los contenidos que allí se muestran, lo que más se muestra son cosas que no tienen nada que ver, hermano, cosas que no aprovechan para la vida espiritual, ¿verdad? Retenga las cosas buenas, dice la palabra, deseche lo malo. Deseche lo malo. Porque le voy a decir, porque cuando empezamos a recibir toda la basura, esa basura hace que se impida que nosotros sintamos la presencia del Señor, que fluya la presencia de Dios en nuestras vidas. Es muy difícil. Por eso hay que llegar al Señor en silencio, descargarse en la presencia, quedarse callado en la presencia y dejar que el pensamiento agitado ya deje de estar agitado en usted, y allí es donde usted empieza a encontrar a Dios en su vida. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Así que yo te invito esta mañana a que en el nombre del Señor, amén, que la voz del Espíritu sea la voz que nos gobierne. ¿Cuántos lo creen? Colócate de pie, iglesia, por favor. Vamos a darle las gracias a nuestro Dios. Vamos a darle toda la gratitud a nuestro Rey. Levanta tu voz en oración. Dale gracias al Todopoderoso, porque eres digno de ser en gran manera alabado. Te adoramos, Señor, y te exaltamos, maravilloso Dios, en este tiempo. Gracias, bendito Rey amante. A ti toda la gloria.